Buenas tardes a todos. Mi nombre es Carlos Arrieche y en esta oportunidad pues les doy las gracias a la Sociedad Venezolana de Medicina de Emergencia y Desastre por brindarme el apoyo para participar como ponente en este evento que ha resultado ser maravilloso a pesar de todos los obstáculos que se pueden haber presentado. Pero sin embargo pues aquí estamos y la intención es seguir impartiendo pues esa educación médica que nos hace falta a diario y que nos hace falta en todos nuestros aspectos de la vida cotidiana, sobre todo en el ámbito profesional, y que nos va a permitir a nosotros seguir creciendo como especialistas en el área de medicina de emergencia y desastre. Entonces, en esta oportunidad, yo les traigo a colación la presentación de un trabajo de investigación desarrollado a lo largo de estos 2 años por mí en el marco del desarrollo de una maestría en medicina, en educación y docencia, y que la quiero compartir con ustedes porque el trabajo ha sido enfocado dentro del área de la medicina de desastre, que forma parte de la medicina de emergencia y desastre. Entonces, les voy a compartir la pantalla para hacerles llegar mi presentación. Permítanme un momento. Ok, aquí estamos entonces. Y para iniciar la presentación, bueno, una vez más, les doy la bienvenida al cuarto Congreso Internacional de Medicina de Emergencia y Desastre, que viene constituyendo el séptimo Congreso Nacional. Y con mucho más placer, pues, me permito y me han permitido participar en este congreso, que sería el primer congreso de la Fundación de Técnicos de Rescate y de Emergencias Prehospitalarias de la sección Mérida. Este, este congreso pues ha sido dedicado a uno de nuestros colegas que lamentablemente falleció durante el periodo agudo de la pandemia, que ha sido formado también en mi universidad, en la universidad donde yo me formé, que ha sido la Universidad de Zulia, y que ha sido el doctor Giobaldo González. Entonces, para él, un aplauso y bueno, que nos permita pues seguir continuando con estas actividades que sé que a él le apasionaban mucho. Entonces, para empezar, yo les traigo la presentación de mi trabajo, pero básicamente lo quiero relacionar con la pertinencia de una maestría en medicina de desastre para médicos emergenciólogos. Entonces, eh, ¿por qué específicamente para médicos emergenciólogos y por qué no para los técnicos de rescate y emergencia prehospitalaria? No ha sido con ninguna intención de generar algún tipo de molestia ni de polémicas, simplemente porque lo vi desde el punto de vista personal como una necesidad dentro de mi especialidad como médico emergenciólogo, de que había que ahondar más con respecto a la medicina de desastre dentro de mi formación como médico especialista en medicina de emergencia y desastre, pero que además de eso, pues lo estaba relacionando con el ámbito educativo, puesto que justamente de allí es que va a partir esa formación. Pues sin la educación, pues no somos nada. Entonces, bueno, para iniciar es importante pues hacer mención que eh, toda nuestra sociedad está inmersa en diferentes situaciones de desastre, tanto naturales como antrópicas. Eh, Todas estas van a ser mermadas en el marco de las políticas de acción de los diferentes estados o de los diferentes países. Eso va a marcar la pauta en lo que sería el desarrollo de una nación. Entonces, el desarrollo de una nación va a ser evaluado midiendo el grado de conocimiento que tengan sus habitantes en materia de seguridad, prevención, riesgo, amenaza y desastre como tal. Entonces, en la medida pues que estas estrategias que son utilizadas en los diferentes países mejoren
calidad de atención o la calidad de prevención y promoción ante situaciones de desastre, por supuesto que va a mejorar su nivel de desarrollo y por supuesto va a mejorar la respuesta ante un determinado siniestro. Por eso es que existe la necesidad de crear, de fomentar el desarrollo o de planificar o de gestionar programas educativos que sean implementados no solamente desde las áreas o de los rangos universitarios, del rango de posgrado, del rango de maestría o doctorado, sino que debemos comenzar desde las bases, es decir, desde la educación básica, desde la educación del hogar, de la educación de la familia, y poderlas ligar a las políticas de seguridad y de desastre. Entonces, ya sabemos todas las implicancias que ha tenido cada uno de los desastres a nivel mundial. Lo hemos visto recientemente en Venezuela, con las inundaciones a raíz de las lluvias en Tejerías. En la región andina también han sufrido grandes embates ocasionados por las inundaciones, los deslaves, los derrumbes. Y a nivel internacional lo podemos ver aquí en Perú, pues vemos los diferentes desastres que se han presentado ocasionados por los terremotos, inundaciones, huaicos, el terrorismo que se vivió en los años 80, en fin, toda una serie de desastres que van a generar una serie de respuestas que en mayor o menor medida han ocasionado mayor cantidad de muertes o menores según el nivel de desarrollo de la nación. Entonces, aparte de eso, vemos que a nivel mundial tenemos otros eventos catastróficos como son los huracanes, los tornados, los volcanes, las erupciones volcánicas. Y bueno, recientemente que hemos vivido una situación bastante difícil para todos a nivel mundial, que ha sido la enfermedad por COVID-19, que ha sido considerada una pandemia y por lo tanto una situación de desastre. Todos estos problemas desencadenados por el ambiente y sus recursos tienen la posibilidad de ser identificados de manera oportuna. Es decir, si se atacan, si se brinda una respuesta de manera oportuna y si aparte de eso nosotros logramos aplicar todas esas medidas de prevención y promoción que son necesarias para mitigar las situaciones de desastre, pues van a generar una reducción de los riesgos de vulnerabilidad y de muerte, por supuesto. Entonces, a través del mejoramiento de los sistemas de prevención y de evacuación, podemos generar una disminución en el número de muertos. Sin embargo, vemos una situación bien delicada a nivel Latinoamérica. ¿Y cuál es? Latinoamérica de verdad que ha sufrido mucho en muchos aspectos, pero sobre todo si lo vemos desde el punto de vista de los desastres, los gobiernos pues actúan de manera pasiva, actúan de manera lenta para solicitar y por supuesto brindar el financiamiento, los presupuestos y los recursos necesarios para generar una situación de impacto positivo en materia de prevención de desastres. Particularmente en Perú, vemos que sí se han ido desarrollando mejoras en los que serían los últimos 40 o 50 años con respecto a la atención de emergencias. ¿Cómo ha sido la situación? Bueno, se ha generado una atención de emergencia en la fase recuperativa, evolucionando de manera progresiva hacia el ámbito asistencial y preventivo de la salud pública. Todas estas situaciones de terremotos que les mencioné, de terremotos, inclusive de terrorismo en los años 80, ha generado una preparación ante esas situaciones de desastre y que va a estar conformado, va a estar encabezado por los médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre. En el año 70, con el terremoto de Huaraz, eso permitió la creación del Instituto Nacional de Defensa Civil y con ello se generó un plan hospitalario para desastre y con eso se crearon diferentes estrategias de gestión en materia de situaciones de desastre. Por otra parte, como ya les había mencionado anteriormente, con el terrorismo en la década de los 80, se vivieron situaciones difíciles, ocasionaron gran cantidad de muertos y eran con saldo masivo de víctimas, por lo cual esto generó la inquietud en los médicos y en la sociedad médica en general, con lo cual permitió la conformación de la Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastre, y con ella, pues uno de los elementos innovadores
de esta sociedad, pues que se logró conformar, consolidar la implementación de las unidades de trauma shock que iban a ser atendidas por estos médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre que ya se venían formando. Entonces, y aparte de eso, en esa misma década, se estructura y se consolida la medicina prehospitalaria que va a ser atendida por el Cuerpo General de Bomberos Voluntarios del Perú. Entonces, específicamente ya para el año 85 se crea la unidad de preparación contra desastres que se ha perpetuado en el tiempo, que actualmente se conoce como la Oficina General de Defensa Nacional. Entonces, sin embargo, queda la duda con respecto a la atención o a los elementos de prevención y de promoción de la salud en materia de desastre. Entonces, esto conlleva, por supuesto, a la generación de la siguiente interrogante. ¿Qué tipo de planeación del diseño curricular de la maestría de medicina de desastre integra los recursos tecnológicos basados en las tendencias educativas actuales en la formación integral para la capacitación profesional de los médicos especialistas en medicina de emergencia de desastre? Entonces, fíjense que se involucran varios elementos. Uno, la formación de médicos, la formación médica en general, la formación médica especializada en un nivel de maestría y que aparte de eso va a integrar los elementos educativos de connotación tecnológica actual. ¿Por qué? Porque con el tema de la pandemia, pues la educación también ha evolucionado y ha logrado traspasar barreras desde el aspecto presencial de la educación a los entornos virtuales. Entonces, como estamos en la onda educativa de la virtualidad, entonces lo que se busca es adaptarnos de alguna manera a que esta educación se continúe dentro de los entornos virtuales y que se pueda integrar la información y la formación a nivel internacional en especialistas o en maestros en medicina de desastre. ¿Cuál ha sido el basamento? Existen múltiples artículos que se han generado desde el punto de vista científico en la que se ha demostrado que es necesario la formación médica en medicina de desastre específicamente, aparte de todos los ramos de la medicina, pero que esto se ha quedado establecido en el nivel de pregrado en los últimos años de la carrera y aparte de eso, en los posgrados, vemos que el apartado que existe, sin restarle importancia a lo que es la medicina de desastre, y porque lo sabemos, y de hecho esa es nuestra formación, de hecho nuestro título dice así, medicina de emergencia y desastre, pero la connotación que se le brinda a la medicina de desastre es corta, es breve. Entonces, esto pues genera muchas inquietudes y fíjense que hace 22 años en Venezuela, la Comisión para la Mitigación de Riesgo, conocida como COMIR, junto con la Comisión Central de Currículo y la Coordinación Central de Posgrado de la Universidad Central de Venezuela, generó un evento que se denominó la Universidad Presente, el currículo como agente reductor de la vulnerabilidad y su vinculación con la investigación y la extensión. ¿Qué objetivo perseguía este evento? Intercambiar propuestas y experiencias que permitieran alcanzar el conocimiento de riesgos socionaturales existentes en Venezuela en curriculares transversales. Este trabajo generó, o este evento generó una serie de conclusiones en materia de riesgo, de desastre. Y uno de los primordiales ha sido la necesidad que existe de formar profesionales universitarios capaces de alcanzar reducir la vulnerabilidad ante situaciones de desastre. Por otra parte, existe una necesidad de un cambio de enfoque dirigida hacia la introducción de la educación preventiva ante riesgos sin descuidar la atención de las emergencias. Es decir, que el médico especialista de medicina de emergencia y desastre, sin descuidar su atención en los procesos de atención de pacientes en emergencias, tanto prehospitalaria como hospitalaria, lo que se busca es fomentar los elementos de prevención y promoción de la salud ante situaciones de desastre. Entonces, se busca elevar la especialidad y por eso es que la inquietud
ante este trabajo de desarrollar una maestría en medicina de desastre. Por otra parte, asignar el tema de riesgo dentro de las diferentes asignaturas y apoyar la creación de otras relacionadas al tema de desastre. Entonces, lo que busca es crear un currículo transversal en la que todos los niveles de la formación se incluyan estos términos de riesgo, amenaza, vulnerabilidad, peligro, desastre. ¿Okay? Y por otra parte, explicar o darle especial atención de los desastres naturales en la educación básica. Con respecto a esto, no solamente los desastres naturales, sino que es importante brindar la información a los efectos que ocasionan los desastres antrópicos y que se vaya haciendo desde las bases para que exista una cultura en la sociedad en lo que respecta a la formación en medicina de desastre. De allí que surge pues la necesidad de definir lo que es el diseño curricular, que no es más que la estructuración de cada uno de los elementos del currículo, y es aquí donde se definen y elaboran los distintos elementos curriculares. Entonces, un diseño curricular que incluye elementos de planeación, elementos de desarrollo, de ejecución y, por supuesto, de evaluación. Sin embargo, lo que se buscó con este trabajo fue crear los elementos básicos de planeación del eje curricular. ¿Cuáles son esos elementos? Bueno, brindar información acerca de la fundamentación del currículo, la investigación diagnóstica de las necesidades de los diferentes entes de la sociedad que incluyen al estudiante, al Estado, a las sociedades educativas y a la comunidad en general. Esto iba a derivar, por supuesto, todos estos resultados iban a derivar en la definición del perfil del egresado. Y es allí donde se integra la formación o la información del proyecto Alpha Tuning desarrollado en América Latina durante los años 2011-2013, que busca avanzar en los procesos de reforma curricular basados en competencia, entendiéndose por competencia el nivel de desarrollo de conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores que van a conformar la integralidad de la formación profesional. Entonces, esto, por supuesto, va a permitir dentro de sus objetivos definir el perfil del egreso de acuerdo con el contexto sociocultural y sus necesidades, empleando la metodología Tuning, que es básicamente la metodología del desarrollo curricular basado en competencia. ¿Okay? Por otra parte, se busca desarrollar o explorar aspectos relacionados con la innovación universitaria y el eje de la ciudadanía. Entonces, justamente, pues el currículum es un currículum de connotación sociocultural porque busca integrar todos los elementos de la sociedad para que establezcan sus necesidades, cómo se van a desarrollar estos ejes curriculares en los diferentes entes educativos, cómo se van a aplicar y de qué manera pueden ser evaluados. De allí que surge, pues, también la necesidad de definir lo que sería la medicina de desastre. ¿Qué es la medicina de desastre? Un sistema de estudio y de ejercicio médico que está incluido en el área de la medicina de urgencias, en la que se conforma la atención preventiva y de respuesta ante situaciones de desastre en las diferentes etapas que comprenden el ciclo de los desastres y que provocan incidentes con víctimas en masa. Entonces, fíjense que como médicos en formación incluyen pues, actividades relacionadas con la atención primaria en salud, que son la prevención y la promoción de la salud ante situaciones de desastre. ¿Cuáles serían las líneas de investigación que probablemente se pudieran desarrollar en una maestría de carácter investigativo, de carácter docente, como sería una maestría de desastre? Bueno, actividades de investigación relacionadas con el apoyo vital básico y avanzado en situaciones de desastre, aspectos relacionados con el uso de los métodos de triaje o de planes de evacuación, aspectos relacionados con la epidemiología que actualmente pues, ha adquirido una importancia fundamental, no solamente por el uso, por el tema de esta enfermedad pandémica como ha sido la enfermedad por COVID-19, sino por los efectos que se están generando sobre otros aspectos relacionados con infecciones, con el uso racional de antibióticos, que también, si no tomamos medidas en estos momentos, pueden generar eventos catastróficos. Eventos relacionados
estudios relacionados con la gestión de riesgo y vulnerabilidad en desastre, el manejo psicológico, que también tiene una importancia fundamental con la pandemia, que ha generado trastornos en la función mental de la población en general, la disposición de cadáveres ante situaciones de desastre. Esto puede ser un aspecto bien importante de desarrollar también, y las pandemias, por ser un tema bien actualizado como factor causal de desastre. Entonces, en este estudio se utilizó una metodología de tipo estático, puesto que permitía desarrollar un diseño aplicado, ¿verdad?, para la formación de médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre en un nivel de maestría de medicina de desastre. Y el método que fue utilizado fue el método deductivo, porque parte de la base que sería la especialidad en medicina de emergencia y desastre para ahondar de manera específica en la medicina de desastre. Ha sido aplicada, ¿por qué? Eh, Porque justamente es un trabajo que ha permitido desarrollar un modelo de diseño curricular. Es un proyecto que puede ser aplicado y que puede ser ejecutado, que puede ser evaluado ante las necesidades que se puedan crear por los diferentes eventos de desastre que estamos viendo a nivel mundial. ¿Y por qué se consideró de tipo mixto? Porque fue necesario aplicar la encuesta, pero además de la encuesta se realizaron entrevistas a las personas encuestadas vía telefónica para ahondar en las respuestas que brindaron en estas encuestas, porque ya que en esta encuesta se fueron utilizadas la escala de tipo Likert, donde las respuestas son cerradas. Entonces necesitamos ahondar un poco más en la justificación de las respuestas que estaban brindando con respecto a la necesidad de formación en médicos maestros en medicina de desastre. No todo es color de rosa. En este estudio, pues la población estuvo conformada por 600 médicos especialistas en medicina de desastre que están ubicados en todo Perú, de los cuales la muestra obtenida fue una muestra aleatoria en la que se debían aplicar 58 encuestas. Sin embargo, de las 58 encuestas solamente se llegaron a ejecutar 9, que corresponden al 15.5% aproximadamente de toda la población estudiada. ¿Y por qué ese tipo de respuesta? Bueno, debido a la sobrecarga laboral de los médicos en las áreas de emergencia, al sobrecupo de las emergencias que limita el tiempo para realizar actividades que las califican como no relacionadas al entorno laboral, y pues que a pesar de que se aplicó de esta manera o se intentó aplicar de manera presencial, se buscó la alternativa de aplicar la encuesta de manera virtual. Sin embargo, esta encuesta fue enviada a diferentes sociedades o a diferentes asociaciones relacionadas con la materia de medicina de desastre, dentro de las cuales se incluyen las jefaturas de emergencia de diferentes hospitales, dentro de los cuales se incluye el hospital de Atevitarte, que es un hospital de emergencias, el Colegio Médico de Perú y la misma Sociedad Peruana de Medicina de Emergencia y Desastres. Con respecto a las experiencias de los encuestados en la especialidad de Medicina de Emergencia y Desastre, consideran que esta especialidad ha sido buena y que aparte de eso es dinámica. ¿Por qué? Por la variedad de patologías con las cuales se deben enfrentar de acuerdo a las prioridades con las que se encuentran los pacientes en las diferentes emergencias hospitalarias. Y aparte de eso, la necesidad de formación de médicos maestros en medicina de desastre en la ciudad de Lima fue considerada por un 55% aproximadamente de los encuestados como que están de acuerdo en que sí existe esta necesidad. Con respecto a la necesidad de poseer la especialidad en medicina de emergencia y desastre como requisito de ingreso para cursar la maestría en medicina de desastre, existe una contradicción, ya que un 44% de los encuestados considera estar de acuerdo o muy de acuerdo con respecto a que sí debe existir este nivel de preparación para ahondar en materia de desastre. Pero otros 44% consideran que no están de acuerdo porque los médicos especialistas en medicina de emergencia y desastre tienen una ventaja sobre el resto de las especialidades para alcanzar este tipo de estudios de nivel de maestría.
Por otra parte, se consideró que las características que debe poseer un maestro de medicina de desastre para afrontar estas situaciones a nivel nacional, una de las más importantes que fue considerada por un 22% de los encuestados fue el liderazgo, seguida de otras cualidades como son los conocimientos y habilidades de emergencia, el pensamiento crítico, la disciplina, el orden, actitud, compromiso, el don de mando y el manejo de estrés, que constituyen valores fundamentales para una formación integral de un profesional. En cuanto a la importancia de la investigación en el área de la medicina de desastre por medio de una maestría, el 100% de los encuestados no dudó en considerar que si la maestría o una maestría de este nivel, fomentaría la investigación para impulsar la mejora en la atención de los desastres. A nivel general, 50% de los encuestados considera que se debe tomar en cuenta el deseo del médico por cursar esta maestría, ya que existe poca formación respecto a este tema de la medicina de emergencia y desastre, y porque existe poca motivación en cuanto a la preparación en este aspecto. En colaboración con la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, UTEL, que es una universidad mexicana que tiene extensión en diferentes países, entre los cuales se incluye Argentina, Chile, Ecuador, Colombia, República Dominicana, El Salvador, España, y bueno, también se incluye Perú. Pues se hizo en mi formación como maestro en medicina, en educación y docencia. Para lograr este nivel, pues desarrollé una propuesta de planeación de diseño curricular en maestría de medicina de desastre para médicos especialistas en medicina de emergencias y desastres. La propuesta fue elaborar un diseño curricular de una maestría con características específicas que permitan ampliar conocimientos, habilidades, destrezas, actitudes y valores, es decir, competencias del médico especialista en medicina de medicina de emergencia y desastre en el ámbito particular de los desastres. Por otra parte, se buscó crear o realizar una planificación estratégica en la determinación de necesidades, fortalezas, oportunidades y amenazas que promuevan dicha maestría en la ampliación de las áreas de investigación y extensión de los desastres. ¿Cuáles fueron los objetivos específicos adicionales a ello? Presentar la fundamentación del diseño curricular en sus diferentes ámbitos, realizar una evaluación diagnóstica de las necesidades a nivel comunitario, a nivel educativo y a nivel estatal del diseño curricular en la maestría de medicina de desastre. Y, por supuesto, mencionar tanto el perfil de ingreso como el perfil del egresado de la maestría y caracterizarlo, por supuesto. Además de brindar información general acerca de las probables asignaturas que cursará el maestrante en medicina de desastre. Y mencionar la metodología sobre la cual se pretende diseñar el marco de enseñanza-aprendizaje en la maestría en medicina de desastre. Son muchos aspectos los que se busca integrar en esta planeación de diseño curricular. Sin embargo, bueno, les comento que lo que se busca pues es crear un maestro médico en medicina de desastre que logre alcanzar las competencias necesarias para brindar una atención oportuna en materia de prevención, promoción, respuesta, mitigación, reducción y rehabilitación en las diferentes etapas de los ciclos de los desastres, con una connotación científica y humanística que logre abarcar a la atención de desastres no solamente a nivel nacional, sino a nivel internacional. Es por ello que se busca con este trabajo establecer como estrategia metodológica de estudio pues el uso de los entornos virtuales a través de las diferentes plataformas en medicina de desastre. En la Universidad Tecnológica Latinoamericana en Línea, ellos tienen una modalidad de prestación de educación en diferentes modalidades o en diferentes módulos que están conformados en bimestres y que, por supuesto, pues dividen las asignaturas de acuerdo a las horas y a los
modelos académicos actuales. Entonces, como malla curricular se brinda especial mención a la generalidad de los desastres, la historia de los desastres, que es bien importante conocerlo para poder mejorar estas estrategias que ya les he mencionado anteriormente. El apoyo vital en los desastres, generalidades sobre la medicina prehospitalaria, sobre el ciclo de los desastres, conocer y ahondar información tanto en los desastres naturales como tecnológicos o antrópicos acerca de la salud en los desastres, la epidemiología en general y la nutrición en los desastres. Desarrollar estrategias educativas relacionadas con la salud comunitaria en los desastres, sobre aspectos relacionados con el triaje de atención de víctimas en desastres, primeros auxilios y salvamento, gestión, la parte administrativa es bien importante para poder lograr una organización adecuada, y por supuesto elementos relacionados con la Organización Internacional de los Desastres, sobre la psicología, la medicina legal en desastres. Una vez desarrolladas estas asignaturas, pues entraríamos en la fase del desarrollo del seminario de investigación, que corresponde a un elemento fundamental dentro de las maestrías y dentro de cualquier formación de carácter científico, que nos va a permitir obtener pues un trabajo de investigación que va a tener repercusiones positivas para la sociedad, puesto que de allí se van a generar una serie de propuestas que busquen promulgar la mejora ante las situaciones de los desastres. Y para concluir, traigo una frase que la describe un poeta, filósofo y escritor estadounidense conocido como Ralph Waldo Emerson, en la que menciona que dice: los malos tiempos tienen un valor científico. Estas son ocasiones de que un buen alumno no echaría de menos, lo que quiere decir que necesitamos formarnos en los diferentes ámbitos de la medicina de emergencia y desastre, y muy particularmente la medicina de desastre, puesto que ya estamos viendo que existe una necesidad de no solamente atacar las situaciones de desastre, sino que debemos atender las situaciones de prevención y promoción para mitigar esta situación. Y con esto, bueno, concluyó mi presentación. Muchísimas gracias por la atención brindada. Cualquier duda que tengan, no duden en hacérselas llegar al comité organizador de la Sociedad de Medicina de Emergencia y Desastre, y yo se las responderé de manera oportuna. Y con esto, bueno, muchísimas gracias. Buenas tardes.